Gracias por invitarme a este canal tan maravilloso. Es un honor, la verdad, estar aquí contigo y con todos vosotros. Pues sí, ya me has presentado muy bien. Mi nombre es Nes Ventura. Ayudo a las personas a conocerse interiormente. Y sí que es verdad que con ese conocimiento interior y esos cambios interiores, lo que sucede es que el exterior también cambia. Recuerdo que nos conocimos, en realidad, como tú bien decías, hace muy poco. Pero ha sido un honor ver toda esa gran transformación, todo ese potencial y cómo ahora estás compartiéndolo con tantas personas, inspirando también a muchos. Así que enhorabuena, Elena. Yo quería ya entrar de lleno en lo que es un poco el trabajo de introspección, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a intentar que las cosas externas cambien para sentirnos mejor, ¿no? Pero bueno, llega un momento en este camino del autoconocimiento en el que te das cuenta de que realmente lo que hablamos en una entrevista anterior con Altair Rad, ¿no? La realidad externa es básicamente un espejo de nuestro mundo interior. ¿Cómo puedes explicarnos esto? Pues mira, de una manera muy fácil. Cuando miramos hacia afuera, cuando miramos al exterior, tenemos la capacidad de soñar. Como personas tenemos la capacidad de desear, de evolucionar, de compartir. Pero cuando miramos hacia adentro, lo que sucede es que nos conocemos y nos conocemos con muchísima profundidad. Y cuando esto sucede, el exterior también cambia. Es decir, estos sueños se convierten en realidad y podemos seguir soñando y entendiendo que somos creadores de nuestra propia vida y que podemos en realidad tomar el control. En vez de, podríamos hacer un símil bastante sencillo. En vez de sentarnos en la parte de atrás del coche, en este caso sería tomar el control, conducir nuestro propio coche, ¿no? Y entender que nuestra vida al 100% depende de nosotros y de nuestra actitud. ¿Y en qué momento, digamos, que hemos delegado todo ese poder interior que tenemos fuera en el exterior? Gran pregunta. Y en realidad es diferente para todos y cada uno. Sí que es verdad que desde que nacemos recibimos estímulos, recibimos una educación, crecemos en un entorno, creemos una serie de realidades. Pero la verdad es que la realidad es mucho más grande que aquello que nosotros vivimos. Y aunque es realmente importante percibir las cosas a través de nosotros mismos, sí que es verdad que esta realidad que nosotros percibimos va a cambiar en el momento que nosotros cambiemos o queremos ese cambio desde nuestro interior hacia el exterior. ¿Sabes esta frase que se suele decir, de ver para creer? Pues en realidad es al revés, es creer para luego ver. ¿Y esto exactamente cómo funciona? Porque son muchas las teorías, ¿no?, que vas encontrando una vez te implicas en este proceso de conocerse a uno mismo. ¿Desde dónde empieza ese punto de yo deseo esto en mi vida? Entonces, ¿cómo lo creo? ¿Cuál es el inicio de todo este proceso? Vale, pues a ver, lo primero es entender y conocer nuestra mente, ¿vale? Lo primero es entender que nuestra mente tiene un potencial ilimitado. Cuando entendemos que tenemos capacidad de crear, lo que sucede es que nos permitimos crear. Pero también es verdad que nuestra mente, un lado de nuestra mente, la mente consciente, tiene esta capacidad también de preocuparse, de generar miedos, de generar esta conversación continua en nuestra cabeza. Esta parte es solo el 10% de nuestra mente. Y si conseguimos entrenar esta parte para que ayude al potencial de nuestro subconsciente, lo que sucede es que podemos entender todo aquello que tenemos dentro de nosotros mismos y entender cómo transformarlo. Más allá de lo que nos han dicho, más allá de lo que hemos creído, podemos indagar en lo que nuestro subconsciente cree. Es decir, aquello que inconscientemente creemos, ¿vale? Para ponerte un ejemplo, muy sencillo, hacerlo fácil. Hay personas que creen que para conseguir éxito, y con éxito no me refiero a popularidad, quizás éxito es abundancia de tener felicidad, tener salud, compartir con amistades o incluso tener una familia, ¿no? Hay personas que creen que para poder vivir todo esto, para poder estar en ese espacio de tener todo esto en sus vidas, tienen como que sufrir y tiene que ser algo como muy complicado o tiene que haber drama. En realidad no.
En realidad no, pero si nos han hecho creer que esto es así, lo que sucede es que nuestro camino genera esas dificultades. Ujú. Para que la gente pueda entenderlo un poquito, digamos que los seres humanos tenemos como una mente global dentro de la cual estaría una parte consciente que es pequeñita, se habla de en torno al 10%, y una mente subconsciente donde habitan lo que son todos nuestros pensamientos más inconscientes, creencias más inconscientes, programas que vienen pues de nuestros padres que hemos aprendido, de nuestros abuelos, de la sociedad, de la educación, de si crees en ello otras vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías qué es el subconsciente? Porque la parte consciente la conocemos. Tú y yo ahora estamos hablando aquí, somos conscientes de ello, de lo que estamos hablando, pero automáticamente yo estoy haciendo unos gestos, digamos, que igual ni me doy cuenta. ¿Es ahí donde entra el subconsciente, por ejemplo? El subconsciente es maravilloso. El subconsciente tiene una capacidad tremenda y funciona a través de las emociones. Uh-huh. ¿Vale? El subconsciente, digamos, que toma el registro de todas aquellas experiencias que hemos tenido en nuestra vida y lo hace a través de las emociones. Si hemos experimentado felicidad, podemos meditar, entrar en ese espacio de nuestro subconsciente y entender en qué momentos hemos sentido esa felicidad. Recordar incluso momentos que hemos olvidado, pero que están ahí. Están absolutamente todos registrados dentro de nuestra mente subconsciente a través de las emociones. Es por eso que es tan importante entender las emociones, porque hay emociones que nos permiten evolucionar, que nos permiten transformarnos, y hay otras emociones, en cambio, que lo que hacen es, bueno, pues quizás estancarnos un poco más o hacer que las cosas son más difíciles. Entonces, si yo quiero manifestar, por ejemplo, que Elena TV se convierta en un gran canal de comunicación que llegue a millones de personas a través de entrevistas inspiradoras, a través de un montón de herramientas de crecimiento personal, a través de tips, de vídeos donde podamos explicar todo esto, cursos online, ¿qué tengo que hacer? Sí, porque la gente Vale. en casa es lo que quiere escuchar. ¿Qué tengo que hacer para conseguir lo que realmente deseo? Ya no lo que mi mente dice que necesito, como una casa, el mejor coche. No, lo que mi alma y lo que sé que deseo en el fondo, con lo que considero que puedo ser muy feliz. Vale, pues cualquier mapa de ruta que empiece en nuestras vidas tiene que iniciarse con un deseo enorme, ¿vale? Pero no de cumplir o de conseguir, sino de simplemente ser. Si para ti estar en ese espacio de comunicación es ser, esa Elena TV, que es esa manera en que tú te comunicas con los demás, lo importante es entender qué emociones te llenan para estar en ese espacio de ser, ¿vale? Pero te tiene que fascinar tanto, 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 que lo desees tanto, 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 que sea algo que te motive cada día para levantarte de la cama, para generar esos espacios de tomar acción y luego para seguir tu plan de acción. Un plan de acción empieza por tener claro lo que quieres hacer. Está claro que muchas veces esos caminos se pueden torcer o esos caminos, en fin, pueden ser de muchos colores o de muchas maneras. Lo importante en realidad es tomar acción y lo segundo sería ver que si sale algún miedo, por ejemplo, miedo de que te vean o miedo de compartir a más de 1 millón de personas o miedo que en muy poco tiempo crezca muchísimo, bueno, pues todas esas personas que te ven, ¿no? Crezca tu audiencia. Entonces, esos miedos sí que son muchos de ellos inconscientes. Muchos de ellos te darás cuenta, quizás te generen en ese momento decir, uy, quizás hoy no me apetece tanto, o quizás hoy me estoy boicoteando, quizás hoy en realidad no estoy haciendo lo que creía que me apetecía hacer. Cuando algo así sucede, es entonces cuando podemos parar y utilizar esta maravillosa herramienta, el Theta Healing, para indagar en nuestro subconsciente y entender qué creencias me están frenando, por qué genero ese boicot y qué puedo hacer para solucionarlo y entender que puedo seguir adelante con este proyecto y disfrutar en cada paso. Y bueno, ahora que has hablado sobre Theta Healing, es la herramienta que tú utilizas con tus clientes o con las personas a las que acompañas. Cuéntanos un poquito qué es el Theta Healing. El Theta Healing es una maravillosa técnica energética y de meditación
A través de esta técnica lo que hacemos es meditar y llevar a nuestro cerebro a un estado, a nuestra mente, a un estado de tranquilidad, a un estado en el que somos capaces de entrar en ese espacio de nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente, si nos imaginamos esta imagen del iceberg, es esa mente que está un poco más, digamos, como detrás de un velo, pero en realidad es la que está regida por todas estas emociones. Entonces, lo que hacemos en realidad es entender qué creencias o qué emociones nos han estado impidiendo avanzar en nuestra vida o tener una mejor salud o estar en un espacio más de abundancia o incluso llegar a formalizar ese negocio como emprendedores. En realidad, a través de la mente subconsciente y a través de esta maravillosa técnica, lo que conseguimos es solucionar aquellas creencias limitantes. Es decir, creer primero para ver. Entonces, al final todo se trata de ir a aquellas creencias que nos están limitando en algún aspecto de nuestra vida y de alguna forma reconocerlas y hacerlas conscientes y, digamos, liberarlas o cambiarlas por otras que nos puedan ayudar más. Por ejemplo, yo pues imagínate que no encuentro una pareja. Entonces, pienso que igual es que no existe la pareja perfecta para mí o que esa persona no aparece o que los hombres que llegan no me gustan, etc. Y tengo como la visión más puesta en el exterior. En el fondo lo que sucede, para no atraer, por ejemplo, esa persona a mi vida, es que tengo algún tipo de creencias que está limitando que esa persona se acerque a mí y nos encontremos. Un ejemplo, como pueden ser muchos. Pues seguramente sí, pero quizás lo más importante que te puedes preguntar o que esas personas que se identifiquen con esta pregunta se pueden preguntar es, ¿en realidad quiero pareja? ¿Vale? Esta pregunta tan sencilla es la que primero nos puede hablar de cuál es nuestra actitud, porque quizás sí que hay una parte nuestra que idealiza esta pareja, pero hay otra, o esta situación de estar en pareja, pero quizás hay otra parte nuestra que en realidad aún está intentando perdonar a esa expareja o está intentando liberarse de esos pensamientos continuos o a lo mejor de resentimiento o a lo mejor tuvo una mala experiencia y creyó en algún nivel que no podía ser independiente porque estaba con esta pareja o tenía que estar dedicándole mucho tiempo y en realidad eso no era lo que quería, ¿no? Entonces, detrás de cada deseo en realidad hay un aprendizaje. Y si queremos vivir ese espacio con una pareja, hemos de ser valientes y sobre todo primero hemos de querernos muchísimo nosotros mismos. Muchísimo. Es decir, que al final a través del Theta Healing puedes realmente investigar un montón de cosas sobre ti que por supuesto no eres consciente y que seguramente estás perdiendo mucho el tiempo, no perdiendo el tiempo porque al final siempre todo es un aprendizaje, ¿no? Pero parece como que podríamos ir un poquito más rápido en todas aquellas cosas que no nos funcionan a través de indagar, ¿no? Un poquito en nosotros mismos y ver qué nos está ahí bloqueando o qué estamos utilizando como excusa para no hacer algo de manera inconsciente, ¿no? Así es, así es. Y Elena, los resultados son absolutamente maravillosos. Hay personas que después de haber hecho algunas sesiones se dan cuenta de que en realidad lo que necesitan a lo mejor es un tiempo más de conocerse y de entender qué es lo que quieren. Muchas veces esta idealización de lo que queremos viene de respuestas externas o de creencias del pasado. Entonces, para estar preparado para estar con una pareja y para disfrutar de esa relación, obviamente hay que indagar y ver cuál es la motivación real. ¿Quiero estar con alguien por estar con alguien porque tengo miedo de estar solo? ¿O quiero estar con alguien porque quiero evolucionar y transformarme y quiero entender realmente lo que significa amar a mi pareja y que me acompañe y que yo le acompañe de una manera equitativa, interindependiente en todos los niveles de mi vida? Y es ahí donde está el secreto. Es como de repente trastocar todos los pilares, ¿no? De los cuales hemos mamado y absorbido todo lo que creemos a día de hoy, ¿no? Es como que de repente, bueno, pues ese paradigma, ¿no? De en casa, trabajo perfecto, familia, hijos, a veces
cuando se consigue tampoco te hace feliz o muchas veces buscas otras cosas. Y bueno, a mí me da la sensación de que cuando empiezas a hacer un trabajo de indagación es como que vas quitando un poquito todas esas creencias, todos esos paradigmas que hemos aprendido y vas como descubriendo lo que realmente eres tú en esencia y lo que realmente quieres, ¿no? Y eso a veces también es un poco doloroso. Yo en mi propia experiencia personal recuerdo hace un par de años que, digamos, que empezaba a leer un montón de libros de espiritualidad, de crecimiento personal, y claro, y me pasaba horas y horas leyendo porque para mí era romper totalmente con los paradigmas que había absorbido. Y tuve como un periodo de lucha interior sobre, pero ¿y Ujú. esto que yo he aprendido y esto que cuentan por aquí no tiene nada que ver? Y entonces te ves como de repente en un momento en el que ya no sabes ni quién eres, ¿no? Entonces sí que parece como que la gente que se empieza a mirar un poquito puede como chocar con la realidad, ¿no? Con el mundo exterior y a veces hay ahí un poquito de dolor. ¿Cómo, qué le recomendarías a la gente que está iniciando este proceso y que, por ejemplo, tiene a todo su contexto, no en contra, ¿no? Pero que digamos que no le acompaña mucho en esto? ¿Te refieres a la familia? Me refiero a la familia, pero también amigos y Vale. bueno, supongo que cada vez se normalizan más estos temas, ¿no? Pero yo personalmente, para mí ha sido todo un reto el poder expresarme como lo estoy haciendo aquí contigo y hablar de mi propio camino personal. Esto hace un año sería impensable y eso es porque he trabajado mucho mis miedos inconscientes. Pero entiendo que la gente que se está iniciando también le puede ayudar una guía, ¿no? Sentirse acompañado. Pues muy buena pregunta, Elena. A ver, lo primero, si hablamos de la familia o de nuestro entorno, sí que es verdad que como personas estamos acostumbrados a vivir en familia, en sociedad, acompañados, más o menos acompañados cada uno, con capacidad de elegir, obviamente. Pero sí que es cierto que, y seguro que todos conocéis esta frase, ¿no? Que siempre dicen aquello de que si realmente quieres cambiar el mundo, vete y pasa un fin de semana con tu familia, ¿no? Empieza cambiando tu familia. Yo aquí añadiría algo más y diría, si quieres cambiar el mundo, en realidad, conócete primero para entender qué es lo que quieres cambiar de ti, qué es aquello que puedes soltar. Sucede que desde que somos pequeños hemos seguido los patrones que hemos visto y eso es normal. Obviamente estamos al cargo de nuestros padres y ellos son nuestro ejemplo para nosotros. Con lo cual no solo adoptamos sus maneras de ver la vida y el mundo, sino que creemos que esa es la realidad. Sí que es cierto que pasan los años, en la adolescencia estamos en ese espacio de querer reivindicar nuestra personalidad, entender que somos distintos y marcar esa diferencia de todas las maneras posibles, ¿verdad? Pero sí que es verdad que luego pasa el tiempo, nos convertimos en esos adultos y hay personas que siguen siguiendo esos patrones. Esos patrones, en realidad, son muchas veces la confusión que hemos tenido de lo que yo llamo etiquetas, ¿vale? Si has estudiado una carrera, tienes la etiqueta de haber estudiado esa carrera, ¿vale? Si tienes pareja y vas a casarte, tienes la etiqueta de haber seguido ese patrón. En realidad, todas esas etiquetas no nos definen. Esas etiquetas son cosas que hacemos, son sucesos, son experiencias. Pero si quitáramos todas esas etiquetas y te hicieras una pregunta o te hicieras dos preguntas, ¿yo quién soy? ¿Y qué quiero en mi vida? Más allá de lo que he estudiado, de lo que me han dicho que soy, más allá de lo que he vivido, si estoy aquí, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Entonces es ahí donde empieza ese conocimiento interior, donde empieza realmente una motivación que sale desde el corazón, que sale de ese espacio de disfrutar, de amar, de ese espacio de alegría. Y esto es lo más importante, empezar desde ahí. Entonces, todo aquello que está entre lo que yo soy en realidad y lo que me han dicho que soy, seguramente ahí es donde está todo ese primer trabajo, capitas y capitas, creencias y creencias, donde se puede indagar fácilmente, donde se pueden resolver plenamente y donde además vas a poder ver los cambios de una manera instantánea en el exterior. Y es ahí donde está la magia de esta herramienta. Cuando cambias las creencias dentro de tu subconsciente, sucede que tu exterior cambia. Incluso aquellas personas que nunca hubieras dicho que podrían verte de una manera distinta o que podrían entender el proceso por el que estás pasando, esas personas
van de alguna manera a sentirse inspiradas por tu ejemplo y van a poder ver cómo es posible generar esos cambios, empezando por querer en uno mismo. Es decir, que aquellas personas que estén ahora adentrándose en este mundo y no tengan el mundo, digamos que muy a su favor, al final es un trabajo de confianza en uno mismo, ¿no? Y lo que tú transmites, al final vas a ver cómo tu entorno lo va a recibir de la mejor manera posible. Sí, lo que he dicho. Aparte de confianza es más allá de lo que me define, más allá de mis etiquetas, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva, qué es lo que quiero en mi vida. Es muy importante. La sociedad, de alguna manera, o nuestra educación nos ha dicho que querer hay veces que no es bueno, pero en realidad si tampoco nos permitimos entender qué queremos nosotros mismos, entonces quizás hacemos lo que hace todo el mundo. Pero si en realidad me aparto un poquito de ese ruido y me pregunto con sinceridad, ¿qué es lo que quiero realmente? Así de sencillo. Entonces vamos a lo práctico. Imagínate una persona que aparentemente lo tiene todo, está, pues digamos que en esa edad de los 40 más o menos, donde, pues bueno, familia, casa, trabajo, pero hay algo dentro que, pues que no le llena. Y hay muchísimas personas que cada vez se están parando más un poquito a observar. ¿Qué recomendación les das a esas personas? He tratado a personas que tienen este perfil, algunas de ellas con depresión clínica también. Normalmente estos espacios necesitan de mucha luz. Estos espacios son procesos personales en los que emocionalmente quizás estas personas nos han permitido expresar. Cada uno es distinto, ¿vale? No estamos hablando de nadie en especial, pero sí que es verdad que lo que he podido observar y acompañar en ciertas personas es que hay muchos miedos a ese cambio, porque obviamente estas etiquetas de las que hablamos son las que les han definido. ¿Qué sucede ahora si no soy esta persona de 40 años que tiene este trabajo, que tiene éxito, que tiene familia? ¿Quién soy yo en realidad? Y esa es la pregunta que muchas de estas personas tienen miedo porque no se la han preguntado a uno, porque no han tenido el valor o no han tenido incluso el tiempo, porque eso es así, de contestar con sinceridad, ¿no? Entonces, animo a todos a que os preguntéis qué es lo que quiero yo y quién soy yo en realidad y qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace feliz. Son preguntas que parecen sencillas, pero en realidad requieren de mucha confianza y requieren también de valor, porque conocerse en realidad es el mejor de los regalos que podemos hacer por nosotros mismos, siempre. También en el inicio de esta entrevista he puesto como título que íbamos a hablar sobre el miedo. Si tuvieses que definir el miedo, ¿cómo lo harías? Bueno, vale. Vamos a hablar de dos tipos de miedos, aunque hay más. Podríamos hablar también de las fobias, pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro momento, Elena. Si hay dos tipos de miedo, un miedo es el miedo fisiológico, ese miedo que digamos que viene de nuestra parte más animal, es un miedo que nos defiende, es un miedo que nos alerta, es un miedo que está con nuestra intuición, ¿vale? Por un lado tendríamos este tipo de miedo que además está unido a una respuesta del sistema nervioso, con una serie de hormonas, en fin. Por otro lado, tenemos otros tipos de miedos que los vamos a poner todos juntos, que están dentro de nuestro subconsciente. Uno de esos miedos tiene que ver con avanzar en nuestra vida. Imagínate que has sido una persona que has trabajado siempre en la misma empresa y por lo que sea esa empresa decide enviarte a una nueva sede. Imagínate que vives en Madrid y te quieren enviar a Londres. Tú tienes tu familia y demás. Has hablado inglés, pero nunca has vivido fuera de tu ciudad. Y esa empresa te dice, no, vas a ir a trabajar a Londres. Entonces se genera ese miedo porque estás saliendo de tu zona de confort. Creo que hay personas que nos han entendido y que dicen, fenomenal, me voy a Londres. Pero hay muchas otras que dicen, bueno, pero ¿por qué tengo miedo? Pero claro, es algo que nunca has hecho. Entonces tu subconsciente te avisa y te dice, oye, ¿dónde vas? Esto no lo has hecho nunca, párate un poquito a ver qué es lo que decides. En realidad es un miedo que nos avisa y es un miedo que seguramente detrás de ese miedo nos puede dar un poquito más de información, ¿no? Justo ahora estamos poniendo este caso de alguien que quiere mudarse, bueno, que le ofrecen este nuevo trabajo en otra ciudad. Pero por otro lado,
tenemos esos miedos que yo le uno más a la sensación de preocupación, ¿vale? Personas que tienen siempre miedo de que algo se vuelva a producir en sus vidas, ¿vale? Por ejemplo, si tuvieron una enfermedad en el pasado, si tuvieron una depresión, si tuvieron una circunstancia como muy traumática, o incluso si tuvieron una pareja que les dejó, o si tuvieron una mala experiencia en el trabajo. Esa persona puede generar desde su presente, aunque ya no esté en esa circunstancia del pasado, su mente, a través del pensamiento, lo que hace es generar esos miedos simplemente pensando, ¿y si me vuelve a pasar esto? ¿Y si me vuelve a pasar esta mala relación con mi jefe como la tuve en el último trabajo? ¿Y si me vuelve a suceder esto? ¿Vale? Y luego también están estas preocupaciones que tienen mucho que ver con el futuro, ¿vale? Muchas de ellas pues pueden ser también con el trabajo, pueden ser con una evolución personal o pueden ser, como tú antes preguntabas, con la familia. Entonces, cuando hablamos de miedo, sean del pasado o del futuro, más unido a las preocupaciones, ahí sí que está muy activa nuestra mente consciente. Y ahí sí que necesitamos un pensamiento. Y si no somos capaces de decirle a nuestra mente, para, lo que sucede es que repetimos en bucle una y otra vez, como una especie de voz infinita que no para estas preocupaciones. Y eso, pues lo que genera es estrés, nos bloquea en cualquier decisión, nos hace sentir también como, pues eso, infelices, en fin, nos amarga bastante este tipo de preocupaciones. ¿Tú qué recomiendas cuando una persona entra en el bucle de la ansiedad, de esos pensamientos compulsivos, en ese momento en el que digamos que la mente va tan a mil que es que no te puedes ni parar? ¿Qué recomendación puedes dar? Pues me encanta que me preguntes esto porque esa es una de las recomendaciones que doy a mis clientes, os la voy a compartir aquí. Quizás algunos de vosotros meditáis, quizás otros no. Me da igual, os recomiendo a todos, absolutamente a todos, que probéis en cualquier momento la meditación. Con la meditación simplemente respiraríamos profundamente y entenderíamos cómo conectar con este miedo. ¿Qué significa conectar con el miedo? Pues significa preguntarle directamente por qué está ahí, qué es lo que me quiere mostrar, qué es lo que puedo aprender, que aún no he aprendido, para soltar esa preocupación. Es así de sencillo. Sé que para muchas personas es más fácil de imaginar, para otras quizás os cueste un poco más, pero es así de sencillo. Si me paro, si respiro profundamente, si cierro los ojos, incluso si pongo una mano aquí en el pecho y acompaño y digo, a ver, ¿dónde siento este miedo? ¿Por qué lo siento en mi pecho? ¿Por qué me pesa? Simplemente me permito entenderlo porque está ahí. Permito entender qué es lo que me quiere decir. Lo que voy a hacer es soltar completamente la necesidad de ir cargando ese miedo y lo que voy a conseguir además es parar completamente ese bucle de pensamiento. Con lo cual, simplemente a través de la respiración y de poner conciencia a ese miedo, es decir, no voy a parar de respirar y de relajarme hasta entender qué sucede con este miedo y por qué está aquí. El cambio es absolutamente rápido y además nos da esa visión y esa alegría de entender que las cosas no suceden porque sí, sino que estamos en continuo fluir, en un continuo cambio y en un continuo aprendizaje, absolutamente todos. Entonces podemos resumir que los miedos realmente vienen como a mostrarnos algo para que podamos aprender de ellos. Así es, siempre. Imagínate que te estás preocupando por ese jefe que del pasado, tu pasado trabajo, bueno, pues en fin, no tenías esa buena relación y ahora estás en un espacio en el que por lo que sea has tenido un mal día en tu oficina y tu jefa o tu jefe, pues en fin, no te ha hablado tan bien. Entonces, de alguna manera, tu cuerpo reacciona ante esta situación a través de una emoción y quizás te genera este miedo. Uy, ¿me va a pasar lo mismo otra vez en este trabajo? ¿Voy a tener que pasar otra vez por este suplicio? Entonces, seguramente es porque aún no has conseguido soltar aquello que pasó. Y es aquí donde viene otro concepto realmente importante, que es el perdón, practicar el perdón. Porque perdonar en realidad es soltar aquello que me pasó, no es cambiarlo, ¿vale? Es simplemente soltar aquello que me pasó. Es decir, lo que yo hago es evitar que aquello que
cargo del pasado, aquello que no está resuelto con mi jefe del pasado, sea resuelto aquí y ahora. Es decir, yo perdono, yo suelto, corto ese proceso y entiendo realmente lo que tenía que aprender. ¿Y eso cómo se hace? Llamándote a ti, por supuesto, pero ¿cómo puede Bueno, hacerlo podéis una persona? hacerlo. Primero hay que querer hacerlo, ¿vale? Porque hay muchas personas que manteniendo esta especie de pensamientos o preocupaciones hacia el pasado, lo que hacen es generar resentimiento, ¿vale? Y el resentimiento lo que hace en realidad es protegernos. Es surrealista, pero es que es así. El resentimiento lo que hace muchas veces es decir, no me va a volver a pasar esto, no me van a volver a hablar así. Pero lo que sucede realmente es que estás sujetando una emoción de muy baja vibración y haciendo esto lo único que haces es hacerte daño a ti mismo. Entonces hay que perdonar. ¿Y qué significa? Pues no voy a justificar lo que el otro ha hecho, porque seguramente yo tendré mis razones para sentirme como me sentí. Pero sí que me voy a permitir entender que no gano nada manteniendo mi pensamiento en ese resentimiento hacia esa persona. Entonces, para perdonar, en realidad, lo primero que tengo que hacer es querer soltar ese aprendizaje, ¿vale? Seguramente requiere paciencia, confianza, tolerancia, que son virtudes que podemos practicar todos un poquito más cada día. Pero también es verdad que, además, mira, voy a aprovechar, tengo una meditación en el canal de SoundCloud que os invito, y no sé si Elena, si quizás quisierais compartirla, que va sobre el perdón. Y ahí comparto un pequeño ejercicio que podéis utilizarlo tantas veces queráis y vais a ver los grandes cambios que genera en vuestra vida perdonar, porque perdonar es soltar absolutamente el pasado y tener espacio para todo lo que queremos crear en este presente. Muy interesante que hables del perdón, porque es verdad que hay mucha confusión respecto a, que tengo que perdonar a esa persona que me hizo tanto daño, ¿no? Pero si es que en realidad estás generando un resentimiento en ti que lo que te está haciendo es no soltar a esa persona o esa situación. Entonces, muy interesante esto que dices sobre el perdón, que en realidad el perdón es, no sé si aceptar, pero no aceptar de esa manera de, bueno, lo acepto y me da igual, ¿no? Es como, esto ha sucedido, aquí hay un aprendizaje, lo he visto, lo he integrado y ahora decido cómo dejarlo ir, ¿no? Sería como algo así. Porque otra cosa que yo creo que a las personas les puede resultar extraño es entender que nuestro cuerpo es un cuerpo energético, ¿no? Y que la energía también se bloquea y que todas esas emociones se bloquean dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo explicarías, ¿no? Lo importante que son los pensamientos, lo importante que son las palabras, cómo nos hablamos, cómo hablamos a los demás, qué emociones estamos sintiendo? Porque al fin y al cabo son las emociones que va a retener nuestro cuerpo. Así es. Mira, las emociones es la manera en que aprendemos, todas ellas. Hay algunas que son realmente complicadas. Hay algunas, en cambio, que aunque nos pueden molestar, como es la rabia, muchas veces la rabia nos ayuda a explicar quiénes somos o a decir no. Entonces, si yo soy consciente de que, por ejemplo, la rabia o la rabia acumulada de cosas injustas que me han pasado, según mi punto de vista, me han ayudado luego a explicar y a decir quién soy o a defenderme, seguramente luego puedo encontrar nuevas maneras de resolver esa rabia, es decir, de no tener que estar siempre en tensión cada vez que quiero explicar mi opinión o que intento explicar a los demás qué es lo que pienso yo sobre algo. Sí que es verdad que las emociones, y está demostrado, están muy unidas a esa parte energética, igual que el resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Si comparamos a nivel celular o molecular las emociones con nuestro cuerpo físico, ya está demostrado que esas emociones acumuladas a lo largo del tiempo lo que pueden generar son molestias, incluso pueden generar evolución de otra serie de síntomas. Por ejemplo, la migraña, por decir algo, la migraña muchas veces puede haber estado relacionada con temas de tener el control sobre una situación, sobre los demás, en fin, va a depender siempre de cada persona, ¿vale? Pero sí que es verdad que somos energía, eso ya lo sabemos, ya lo explica fenomenalmente la física cuántica. Ya sabemos que dentro de nuestro cuerpo tenemos una serie de centros energéticos que nos permiten conectar con esa capacidad de estar conectados absolutamente con todo y con todos.
Y es por ello que cuando cerramos los ojos y somos capaces de meditar, de respirar profundamente, de conectar con nuestras emociones, lo que podemos es que podemos ver y sentir con más claridad cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida. Y es por tanto ahí que las emociones y la energía es realmente importante. Por eso, lo que comentábamos antes, siempre mirar hacia el interior, antes de tirar la culpa hacia el exterior o antes de pensar que es algo injusto, hemos de entender qué parte tengo yo que aprender de esto, de este espacio, ¿no? Porque al final todos tenemos historias, todos tenemos, pues eso, algunas historias más alegres que otras, y muchas veces hemos aprendido a través de historias más complicadas, ¿no? De momentos dramáticos o, como comentabas antes, ¿no? De momentos en los que ya no tengo otra opción más que mirar en el interior. Así que os recomiendo que cada día miréis un poquito para que no lleguemos ninguno a esa circunstancia de ya no puedo mirar fuera, ¿no? Tengo que mirarlo dentro y hacerlo de esa manera un poco radical, que es lo que le ha sucedido también a muchos autores, ¿no? Anita Moorjani, bueno, hay muchísimos autores, ¿no? Que han llegado a espacios de estar conviviendo con una enfermedad, estar al borde de la muerte y entender lo que significa tener el poder de cambiar esa decisión. Pararnos un poquito en el día a día. Eso es muy importante porque llevamos el ritmo muy acelerado. Bueno, si te parece, Neus, vamos a las preguntas. Y la primera que te quiere hacer Alberto es, ¿cuál fue tu punto de inflexión en tu vida para comenzar este proceso personal? Muchas gracias, Alberto. Pues mira, mi punto de inflexión fue el estrés. Sí, y no se lo recomiendo a nadie, pero ese fue mi punto de inflexión, el estrés, el estrés. Supongo que al final muchas veces inevitablemente nos tenemos que ir a extremos para parar, ¿no? Así fue, así fue totalmente. La verdad es que sí, la verdad es que el estrés, además, físicamente y fisiológicamente, lo que hace es generarte un estado físico que tú mismo crees que es normal vivir así, vivir ese proceso de aceleración. En realidad es que tienes muchísimas hormonas recorriendo toda tu sangre, la adrenalina, el cortisol, y estás en un momento en el que crees que es normal vivir así, ¿no? Hasta que, bueno, te das cuenta que tu cuerpo te habla, que quieres otras cosas y que es posible para ti generar también ese punto de inflexión. Así que digamos que pasé del estrés a la meditación. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Cari y dice que cómo se enfrentan los miedos de manera saludable. Bueno, hemos hablado mucho de los miedos, básicamente lo has dicho, ¿no? Meditando mucho y escuchándose mucho. ¿Alguna recomendación más? Sí, simplemente, Cari, acuérdate siempre de hablar con tu miedo, literal. Cierra los ojos, respira y pregúntale a ese miedo qué hace ahí, qué te quiere enseñar. Muchas veces puede ser algo que te indique que es que no has estado en ese espacio nunca, que no has hecho eso nunca. Pero para las cosas que tienen que ver más con las preocupaciones, quizás puedes trabajar temas de confianza y de entender que puedes avanzar y que puedes salir de ese espacio bucle de miedo. Muy bien, ahora nos pregunta Héctor. Dice que aunque sigue arriesgándose, ¿por qué tiene miedo a enamorarse y a decir te amo? Ese es un gran tema, Elena. Aquí nos da para... Podríamos hacer una videoconferencia solo sobre el amor. Vale, vamos a responder porque seguro que Héctor ha tenido su experiencia en el amor, ¿vale? Y seguramente si tiene miedo es porque ahora mismo lo que es amor lo está uniendo a otras emociones, ¿vale? Entonces, si entendemos el amor como tristeza, si entendemos el amor como lucha, si entendemos el amor como drama o como incluso miseria, algunas personas como que se someten completamente o se entregan y se olvidan de ellos mismos. Entonces, entiende que otra emoción está unida a eso de que tú sientes que es amor, porque en realidad lo que estás sintiendo es la otra emoción, por eso tienes el miedo. En realidad el amor es mucho más que todo eso. Es muy interesante lo que estás diciendo, como algo tan bonito como es el amor, al final
lo vivimos desde el lado opuesto, que es el miedo. Y es muy paradójico, es muy interesante esto que cuentas. Yo creo que a Héctor y a todas las personas que nos escuchen, esto les puede hacer un cambio, el identificar de qué manera están viviendo el amor, ¿no? Si desde ese miedo de me van a volver a hacer daño o no me voy a sentir segura, o simplemente desde el lugar de sé tú mismo, ¿no? Y vive esta experiencia desde la alegría, desde la felicidad, que es de donde se debería vivir. Exacto. Y además es eso, el amor no se pide, el amor se da. Así que es algo que ha de fluir libremente y que las palabras poco van a poder explicar, ¿no? Todos ya sabemos lo que realmente la experiencia. Pero os animo a aquellos que tenéis miedo a lanzaros a amar o a explicarlo o a expresarlo más, simplemente hacerlo y hacerlo por vosotros y empezar practicando con vosotros mismos cada día, expresándoos ese amor, cuidándoos más, bueno, apoyándoos y confiando en cómo expresar libremente. Es muy importante. Un simple me amo, me amo, me amo, dicen que las palabras también Ujú. son muy poderosas, ya genera, ¿no? Como una vibración distinta en uno mismo. Así es. Bueno, pues empezamos a practicar todos estos tips. Son las 9:45, llevamos casi 45 minutos hablando con Neus, así que me despido de ella aquí. Muchísimas gracias, Neus. Podéis encontrarla en su página web www.neusventura.com. Allí Neus tiene un montón de meditaciones como la que os ha comentado sobre el perdón y otras muchas más, así que os invito a que vayáis y la investiguéis. Y nada, un placer estar por aquí. Como le dije a nuestra anterior entrevistada, Altai Rat, me encantará volver a contactar con vosotras para seguir colaborando y para hablar de estos y otros muchos temas. Elena TV nace con el objetivo de expandir, bueno, pues digamos que temas que para algunos empiezan a ser nuevos, pero no solo sobre espiritualidad o crecimiento personal, también sobre emprendimiento, sobre empoderamiento, sobre un montón de cosas, sobre arte, creatividad. Pero eso sí, desde una perspectiva que me gusta definirla, que es de mucha autenticidad y de mucho amor. Lo que tratamos en este canal es de quitar un poco todas esas cosas superficiales y ser muy auténticos y hablar desde el corazón. Así que, Neus, te invito cuando quieras a volver por aquí y a contarnos muchas más cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. Te seguiré de cerca. Un honor estar aquí contigo y con todos vosotros. Y nada, hasta muy pronto. Un besazo a todos. Gracias, Bella. Adiós, Neus. Chao.